A todos en la última charla del día. Pues agradecer en primera instancia a la doctora Castro, a todos los componentes de la sociedad por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en lo que es el mejor congreso que tenemos de infectología en todo el país y que afortunadamente cada año se está repitiendo. Es un tema muy interesante, seguro supieron mi afición a criticar lo que se hace en terapia intensiva. Lamentablemente aquí en Bolivia, como somos muy pocos infectólogos, no se acostumbra a pedir ayuda a infectología. Son los lugares donde más hay infecciones resistentes y los terapistas lamentablemente las manejan solos. Ahorita vamos a ver los errores que comúnmente cometen y que pues ha conllevado a que las tasas de resistencia, a diferencia de otros servicios, de otras áreas de los hospitales, sean altísimas, como vamos a ver. Y pues básicamente eso se podría salvaguardar, se podría mejorar con un stewardship antimicrobiano, ¿no? Tratar de usar mejor los antibióticos, utilizar mejor los cultivos, ¿no? Tener un contacto con el laboratorio de microbiología, por ejemplo. Ningún conflicto de interés que declarar. Bueno, mi mayor conflicto de interés es que soy un luchador por disminuir la resistencia, ¿no? Como aquí firmamos en este muro en el Congreso Europeo. Aquí vemos la incidencia de las infecciones de los gérmenes multidrogoresistentes. Es una publicación del año 2003, pero más o menos son datos previos a los 2000. Observen cómo sobre todo Pseudomonas, resistente a quinolonas, a carbapenémicos. Aquí todavía no aparece en este review Acinetobacter, que luego un poquito después ha ingresado. No había tanto problema y con el pasar del tiempo ha ido aumentando, ¿no? Esta es una publicación muy interesante de terapias intensivas pediátricas, donde ya aquí podemos ver la clasificación de cómo se van según la resistencia, los diferentes gérmenes, ¿no? En MDR, XDR y pandrogo resistente. MDR, para que un poquito comencemos ya a adentrarnos en estos términos, es que tenga resistencia a 3 grupos farmacológicos. Es decir, por ejemplo, cefalosporinas, quinolonas y carbapenémicos, por ejemplo, ¿no? O cualquiera de los 3, ¿no? XDR es que tenga a todos los conocidos, excepto 2, ¿no? O sea que solamente 2 de todos los grupos puedan ser útiles, ¿no? Aquí típicamente está los Acinetobacters, por ejemplo, que solo son susceptibles a carbapenémicos y a colistina, por ejemplo, ¿no? O las enterobacterias resistentes a carbapenemasas. Y pues la última clasificación son los pandrogo resistentes, donde hay resistencia a todos los grupos conocidos, ¿no? Aunque esto cada vez ya va cambiando porque en el horizonte se ven nuevas moléculas, ¿no? Antibióticas. Ya tenemos ceftazidima, bivactam, ceftazidima, no aquí, ¿no? Obviamente, en países de primer mundo, pero que ya han ayudado a combatir infecciones que antes eran intratables, ¿no? Y también en el futuro ya van a salir otros, plasmicina, omadaciclina, y claprim, varias moléculas. Entonces, aquí vemos que pues, ven como por ejemplo, la Acinetobacter, que es uno de los problemas más frecuentes que tenemos en terapia intensiva, hasta el 25% reportan ser pandrogoresistentes en este estudio de 2018, es muy reciente, 50% XDR, algo muy similar a lo que tenemos aquí. Y Klebsiella, sin duda, es la otra que también causa muchos problemas. Hasta el 36.4% en este estudio llega a ser XDR, ¿no? Generalmente productoras de carbapenemasas. Podemos inferir, ¿ya? No tanto problema con estenotrofomonas, por ejemplo, que sí puede ser la mayoría de las veces sensible a cotrimoxazol. Tampoco mucho con pseudomonas, solo el 33% XDR. Streptococcus pneumoniae, aquí en los niños, aquí sí no tuvieron mucho problema, ¿no? La mayoría son susceptibles. ¿Ya? Ok, y Staphylococcus aureus, aquí no lo consignaron lamentablemente, pero bueno, también es un problema que tenemos. En nuestro medio, lo voy a dar en el orden de importancia, según mi experiencia, porque lamentablemente, como decía el doctor Esparza, no tenemos mucha información publicada. Pero en mi experiencia, lo que más hay en terapia intensiva, sin duda, lo primero es Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos, ¿no? Y lo que más problemas da. Posteriormente, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias productoras de beta-lactamasas, también es un problema. En ese orden, ¿no? Estafilococo aureus resistente a meticilina, afortunadamente no es tan alto como en otros lugares. De los aislados hospitalarios, 30 a 40%. En mi centro, por lo menos,
alrededor del 30% son resistentes a meticilina y los otros son sensibles, que pues, los podemos dar afortunadamente con beta-lactámicos. Enterococcus resistencia a vancomicina tampoco ha abundado mucho, pese al uso indiscriminado de la vancomicina, como ahorita vamos a ver. Stenotrochomonas maltophilia ha comenzado a aparecer en terapias intensivas, también en pacientes nefrópatas asociada a catéter. Y finalmente, afortunadamente, enterobacterias productoras de carbapenemasa. Muy poco. En mi experiencia, en estos 2 años que estoy desde que llegué de mi residencia, solamente un caso confirmado tuvimos de una Klebsiella, probablemente KPC. Lo digo probablemente porque igual no podemos, la mayoría de los laboratorios no hacen las pruebas ni fenotípicas y mucho menos las genotípicas para identificar el tipo de resistencia que tenga, ¿no? Carbapenemasa A, B o C o combinación. Y finalmente, Candida sp resistente a soles, que, bueno, también otro problema que muy pocos laboratorios, por lo menos en La Paz, no he visto ninguno que haga resistencia a cándidas. La mayoría de las veces nos identifican, pero ahí se queda. Bueno, y a todo esto, ¿a qué se debe? Pues a la presión selectiva, ¿no? Generalmente, si usamos un antibiótico y si lo usamos mucho tiempo, y mucho más si es de una manera, digamos, no adecuada para una infección que no requeriría esta, o para, por ejemplo, cuadros que no son infecciosos, vamos a crear un desbalance terrible, y lo que va a suceder es que las bacterias a menudo están modificándose, reproduciéndose, y pues algunas de ellas van a mutar, ¿no? Y esas que están mutando, ¿no? Van a generar un mecanismo de resistencia, y con el antibiótico, realmente de amplio espectro, carbapenemasa, vamos a matar a todas, menos esas poquitas que han mutado, y pues lamentablemente tienen el gen de resistencia a carbapenémicos, a vancomicina, ¿no? A meticilina para el Staphylococcus, por ejemplo, y pues van a proliferar, ¿no? Y esto en la terapia intensiva, como es del diario, que el 80% de los pacientes tienen antibióticos de amplio espectro y nunca les quitan esto, ni aun cuando tengan cultivos, pues va a perpetuarse y prácticamente todas las terapias van a estar colonizadas, y obviamente si un ventilador está colonizado, el siguiente paciente muy probablemente se va a infectar, ¿no? También por el personal que ahí puede conllevar, hacer como un vector para llevar a otros pacientes, por ejemplo. Y pues lamentablemente a lo que más se ocupan, creo, ahí epidemiología y los terapistas, es a que nosotros nos pongamos botas antes de entrar a la terapia, antes que hacer un buen stewardship antimicrobiano, con lo que sin duda se disminuiría mucho más la resistencia, y por lo tanto no había tanta mortalidad como ahora tenemos, ¿ok? Y aquí vamos a ver algunos papers que explican esto muy bien. El consumo de antibióticos sin duda tiene mucho que ver con la generación de resistencia. Aquí, por ejemplo, en Acinetobacter, que es el germen, como decía, en Bolivia que más tenemos, resistente. Observen cómo el uso aumentado de meropenem en esta terapia, que fue de Hungría, hasta 4 veces, hasta el doble o triple de lo que se usaba previamente en los años 2000, después del 2010, incrementó también la proporción de aislamientos con Acinetobacter, que previamente eran del 1%, pero los aumentó hasta el 5%, o sea, hasta 4 veces. Entonces, pues, sin duda, no es culpa de que no se pongan botas la gente que va a ingresar a la terapia, o no sé, bueno, lavarse las manos, sin duda, ¿no? Eso es la principal medida para disminuir. Pero también tiene mucho que ver con que se utilicen mal los antibióticos y que pues se generen este tipo de resistencias. Pero bueno, a eso no le da mucha importancia. Igual aquí con Staphylococcus aureus, observen cómo la resistencia en vancomicina de Enterococcus, perdón, con la utilización de vancomicina en este estudio chino, fue muy marcada. Aquí no tanto con vancomicina porque se mantuvo estable la utilización, pero teicoplanina, que es un análogo, es otro glucopéptido que hay en Europa y Asia, como aumentando, también incrementó mucho la resistencia de Enterococcus y los Enterococcus generalmente faecium resistentes a vancomicina. Entonces vamos a comenzar con un caso clínico para orientar un poquito y vamos a ir viendo los diferentes errores por los cuales yo considero que hay tanta resistencia en terapia intensiva. Este es un paciente masculino con menos de 60 años, antecedente de tabaquismo, EPOC, exacerbaciones frecuentes, ingresa a UTI después de haber estado hospitalizado en terapia intensiva por una exacerbación, donde sin duda le dan antibiótico, aunque nunca corroboran que la causa de la exacerbación haya sido una infección, ¿no? Le dan levofloxacina, para peor, que es uno de los que más generan resistencia. Ok, y al día 7 posteriormente hace como una neumonía nosocomial, fiebre, tos productiva, disnea, requiere intubación orotraqueal, presenta hipotensión arterial, datos de choque,
Requiere intubación, como dijimos, la placa con infiltrados basales, leucocitosis de 14.000, PCR alto. Se ajustan los parámetros ventilatorios después de intubarse, se inicia noradrenalina, ¿no? Algo bueno, que afortunadamente los terapistas sí lo hacen, es tomar hemocultivos previo a darles los antibióticos y un cultivo de aspirado endotraqueal. Y se inicia la terapia que es casi como la receta de cocina en nuestras terapias, ¿no? Mero o IMI, mero depende si tiene más dinero la terapia, mero, si no, IMI. Vancomicina y amicacina, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué dice las guías, la evidencia. Esta es las guías de la ITSA, recientemente actualizadas, bueno, hace casi 3 años ya, 2016, de neumonía nosocomial y asociada a ventilador. Y aquí sí, pues ellos dicen que en pacientes que tengan sobre todo riesgo de mortalidad, choque o ventilación mecánica y que hayan recibido previamente antibióticos, como en este caso, pues sí estaría justificado la terapia empírica, obvio, ¿no? Cuando no tenemos el germen causante. Todavía se han tomado los cultivos y estamos a la espera. La combinación de 2 antibióticos contra gram negativos, sobre todo para cubrir pseudomonas, que sería un beta-lactámico antipseudomónico, que puede ser piperatazo, cefepime, ¿no? O carbapenémico, más un aminoglucósido. Entonces, en esto como que un poquito se guían por esto lo que está escrito, ¿no? Más un aminoglucósido o una quinolona, ¿no? Puede ser cipro o levo, y aminoglucósidos, amicacina generalmente, puede ser gente o también, ¿no? Y en los pacientes que igual tengan alto riesgo de mortalidad al recibir antibióticos, también estaría indicado la terapia antimersa, ¿no? Entonces, una banco o linezolid, ¿ok? Esa combinación. La única, generalmente ellos recomiendan combinar siempre un beta-lactámico más quinolona. La única combinación que saldría la regla que ellos comentan es astreonam más otro beta-lactámico, y ahorita vamos a explicar algunos estudios muy interesantes, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos en Bolivia? Combinar con una quinolona de manera empírica, cubriendo gram negativos, ¿no? Observen la resistencia que tenemos, esto es en Inlasa, ya un poquito viejito, pero del 2015, sin duda ahora debe ser más. La resistencia a quinolonas en E. coli, 54%, en Staph aureus 32%, en Pseudomonas más del 60%, en Enterobacter 35%, en Klebsiella igual 60%, ¿no? Entonces, podemos dejar una quinolona empírica, pues es muy, a no ser que sea una streptoneumonía, ¿no? Ahí sí la levofloxacina, no hay mucha resistencia, ¿no? Pero, bueno, tampoco hay, pero a los betalactámicos, ¿no? Septria o amoxicilbactam B sería mucho mejor para tratar un Streptococcus pneumoniae. Y en mi hospital, este sí es la doctora de microbiología que afortunadamente nos hizo una recopilación de un año, igual muy alta, ¿no? 68, 69 en enterobacterias. Las BLES observen que no es tan alta, 55, y la amoxicilbactam realmente es así, aunque sin duda, ya viendo los resultados del estudio Merino, que hace rato estaba presentando el doctor, pues no sería conveniente tratar una BLE con piperatazo, ¿no? Y menos con amoxiclap, si es una infección grave sobre todo. ¿Ok? Y en Staph aureus igual 13%, en Pseudomonas aquí no es tan alta, pero como vemos de Inlasa era mucho más. ¿Ok? Y sin duda las advertencias que hay del uso de quinolonas, ¿no? Aneurisma de aorta, tendinopatía, rotura de tendones, del tendón de Aquiles, hipoglicemias, hiperglicemias. Nosotros tenemos un montón de pacientes diabéticos o renales a los cuales sin duda alguna hipoglucemia que le puede causar mucho daño se ha de haber evitado si no se usaba las quinolonas, por ejemplo, ¿no? Y entre otras muchas cosas que tienen las quinolonas, además de inducir resistencia, no solo para ellas, sino para otros microorganismos, ¿ok? Y pues la terapia combinada con aminoglucósidos, este metaanálisis, que es reciente, bueno, no tan reciente, hace como unos 6 años, encuentra no diferencia en mortalidad cuando se utilizaba, o sea, se comparaba el mismo beta-lactámico, en un lado un beta-lactámico, más en el otro lado el mismo beta-lactámico, más aminoglucósido, ¿no? Observen, no hubo aumento de la mortalidad ni disminución, añadiendo el aminoglucósido, y era para sepsis, ¿no? Ok, y tenemos en cuenta que los aminoglucósidos llegan con mucha menos posibilidad, tienen menos farmacocinética, peor farmacocinética a pulmones, ¿no? Entonces, así utilizarla de cajón como que tampoco conviene mucho, ¿no? Amicacina más imipenem, ¿ok? Y pues sin duda, mayor nefrotoxicidad al usar aminoglucósido además del beta-lactámico, ¿ya? Y pues no hubo tampoco diferencias, por ejemplo, en Pseudomonas aeruginosa, no hubo más mortalidad o menor mortalidad si le añadíamos la quinolona. Y lo último, lo que les comentaba también, pues la adición de Astronam, tal vez la combinación que sí
podríamos utilizar, sobre todo en terapia intensiva para Acinetobacter y Pseudomonas, es esta, Aztreonam más otro betalactámico, ¿no? No está tan consignado en las guías, pero un amigo mío que trabaja en terapia, un terapista del Hospital del Norte, pues me comentaba que él había hecho como que más empírico, ¿no? Tal vez seguramente no leyó este artículo, pero decía, ¿no? Y por eso mismo me puse a buscar información, que había tenido mejores respuestas combinando el carbapenémico con Aztreonam, ¿no? Y en este estudio sí se demuestra eso, aunque es muy antiguo para empezar, y además solamente es de... Uy, ya se fue muy atrás, ok. Solamente es in vitro, ok. Aquí se demostró, por ejemplo, que combinando meropenem más Aztreonam, observen cómo la disminución del crecimiento bacteriano fue mucho mayor que el control, o con Aztreonam, o meropenem solo, ¿no? Tanto en Pseudomonas como en Acinetobacter baumannii. Entonces sería algo, por ejemplo, que se podría estudiar a futuro, y pues el mecanismo sería lo que ya comentamos, que Aztreonam tiene acción sobre las betalactamasas, que son del tipo metalo-betalactamasa, las del tipo B, ¿no? Que a veces, aunque no siempre, las pueden tener Acinetobacter baumannii y Pseudomonas, sobre todo Acinetobacter, ¿no? Aunque la mayoría de ellas son OXA, del grupo D, ¿ok? Y pues este último artículo, del 2012, también me gustaría mostrarles, la terapia conservadora versus agresiva en el tratamiento de pacientes en terapias críticas, ¿no? Igual, la mortalidad no fue mayor cuando se iniciaron terapias combinadas y sobre todo la terapia combinada, ¿ok? Y sin saber cuál era el foco realmente, ¿no? Ok, entonces continuamos con el caso. A las 48 horas el paciente ingresa, al ingreso del paciente presenta mejoría clínica, los parámetros ventilatorios mejoran, están mínimos, con aminas a dosis bajas. Se reporta un cultivo, tanto de un hemo como un cultivo de aspirado endotraqueal con un Staph aureus, ¿no? Entonces ya teníamos la causa de la neumonía asociada a la hospitalización, ¿no? Neumonía nosocomial, y la sepsis que tenía el paciente. Era un Staph aureus, que como vemos aquí es sensible a oxacilina, por lo tanto podemos inferir que es meticilino sensible, sensible también a vancomicina, linezolid, resistente a penicilina, obviamente, y a levofloxacina. ¿Ok? Bueno, y pues aquí entra algo muy importante. ¿Qué haríamos con esto? ¿Continuamos el mero banco amicacina? O si ya tenemos un cultivo, podemos... Seguro que ese Staph aureus pues, es sensible a vancomicina, ¿no? Y también a meropenem, porque es un betalactámico de amplio espectro. ¿Los continuamos y ya estamos más seguros ahí? ¿O podemos hacer algún cambio? Pues de eso se trata esto, el desescalamiento terapéutico. O lo que aquí lamentablemente lo traducen como decalar, pero creo que es mejor decir desescalamiento terapéutico. Ya es pues, utilizar la terapia de menor espectro disponible para una infección, obviamente con un cultivo apropiado, ¿no? Aquí teníamos un cultivo de aspirado endotraqueal y teníamos un hemocultivo. Eso ya es mucha evidencia de que la infección era por ese germen. Entonces, tenemos un cultivo apropiado, bien tomado, ¿no? Que no nos genere dudas, y pues podemos utilizar ese antibiótico, cambiar el esquema de amplio espectro al espectro menor posible, ¿no? Y se puede, sin duda, detener los otros antibióticos, vancomicina, por ejemplo, aminoglucosa y todos los demás que no tengan acción, y cambiarlo por el otro. Utilizar fármacos de menor espectro, ¿no? Sin duda esto va a tener menos eventos adversos, por ejemplo, renales por la vancomicina, menos impacto en la microbiota del paciente, ¿no? Menos probabilidad de que haga Clostridium difficile, por ejemplo, diarrea asociada a antibióticos que puede llegar a ser grave, menos posibilidad de que luego genere más resistencia y el paciente en una reinfección sea por un germen resistente, y sin duda el costo también, ¿no? Entonces, lo ideal en estos casos para Staph aureus meticino sensible es pues oxacilina a dosis altas o cefazolina, ¿no? Mucho, mucho más barato, diría hasta 10 veces más barato en el medio que un meropenem más vancomicina y más amicacina, ¿no? Y sin tanto. Entonces, de eso se trata el desescalamiento terapéutico, ¿no? Los ejemplos que nos dan, por ejemplo, de imipenem, teniendo un cultivo, desescalar, por ejemplo, la ceftriaxona, si es una E. coli noble, ¿no? Sensible a ceftriaxona. O si estamos utilizando piperatazo y tenemos también que es sensible a ceftriaxona, pues pasar la ceftriaxona, ¿no? Si estamos usando piperatazo y descubrimos que era un Staph sensible, como en este caso, pasarlo a cloxacilina, ¿no? De ceftazidima o cefepime, con cobertura
pseudomónica. Si les que era una Klebsiella, por ejemplo, sensible, igual a ceftriaxona, pasar la ceftriaxona. ¿Ok? Y si estamos usando ceftriaxona y vemos que era sensible a amoxicilva o amoxiclav, pues usar el menor espectro posible también. De eso se trata el stewardship antimicrobiano, ¿no? Y pues sin duda eso va a ser menos costos, menos resistencia a futuro, menos efectos adversos, y pues ya no va a haber estos problemas. O sea, no es que no va a haber completamente, pero se va a disminuir sin duda la problemática que actualmente tenemos, ¿ok? Y esto no solamente es trabajo de los de terapia, como ellos creo que creen que es todo tuición de ellos, es sin duda multidisciplinario, ¿no? Aquí tiene que ver sin duda el servicio de infectología, tiene que ver la farmacia, que lamentablemente aquí en Bolivia no nos apoya mucho, digamos, el laboratorio de microbiología clínica, sin duda, tiene que ver, ya, los tratantes, sin duda, no todos, ¿no? Entonces, son equipos multidisciplinarios de stewardship antimicrobiano. Y aquí podemos ver el efecto, no se ha estudiado sin duda, los terapistas los de terapia intensiva pues, han tenido la duda, ¿realmente será conveniente desescalar a los pacientes? Porque pues, son pacientes, siempre ellos dicen eso, ¿no? Son pacientes graves, cualquier cosa puede pasar, entonces hay que dejar de nomás la terapia amplia, mero IMI y todo, ¿no? Estos no son pacientes de sala, ¿no? Entonces aquí tenemos varios estudios, hay pocos realmente randomizados de RCTs, este es uno de ellos, si no me equivoco fue coreano. Ya observen cómo después de los cultivos o dejaron el antibiótico o desescalaron en un brazo y en el otro siguieron el curso normal de la terapia y pues, la mortalidad no disminuyó. O sea, la principal duda, la principal temor que tenían ellos es que pues, el paciente se reinfecte de otra cosa y muera por sepsis. Pues no sucede, ¿no? Si desescalamos, la mortalidad se mantiene igual. En este estudio no se demostró que disminuya la emergencia de multidrogoresistentes a futuros, pero en otros sí que vamos a mostrar ahorita, ¿no? Pero sin duda los factores que se ven que pueden pasar aquí es que pues, los costos se disminuyen, hay menos impacto ambiental en la microbiota del paciente y por lo tanto eso va a influir en la microbiota de la terapia misma intensiva, ¿no? Este artículo, estos ya son estudios un poquito no RCT, son observacionales, retrospectivos. Este estudio, por ejemplo, retrospectivo, donde hicieron un propensity score. Sí, aquí, ya, no sé qué tiene esto. Ya me pasó como 20. Delante. Creo que detecta el movimiento más que... Ya, igual, aquí pues sin duda la mortalidad no varió, pero lo que sí, los días de tratamiento antibiótico, ¿no? Y mientras menos días de 3 días menos, desescalando versus los que no desescalaron, si nosotros 3 días menos en un paciente puede ser hasta 1000 bolivianos menos, que pues para una familia eso puede ser, lamentablemente nosotros que trabajamos en el servicio público, pues puede ser mucho, ¿no? Hacer un estudio que sea vital, por ejemplo, puede conllevarnos, ¿no? Los costos de los antibióticos y de la hospitalización van a variar y van a ser mucho menores cuando desescalamos, cuando no. Y la mortalidad no, hay cambio, ¿no? Eso es lo importante. Ese es el principal miedo que tenían, que se reinfecte y que tengamos, pues no, en ninguno. En este también, si tenemos una sospecha de Staph aureus, iniciamos banco, pero tenemos cultivos y son negativos, salió en el chest, igual, no diferencia de mortalidad a 28 días en neumonía nosocomial con cultivos negativos y quitando la cobertura contra Staph aureus resistente a meticilina, ¿no? Vancomicina o linezolid, ¿no? Sin duda, si se dejaba el banco, era más alta la posibilidad de hacer falla renal aguda, insuficiencia renal aguda, necrosis tubular por el banco, ¿no? ¿Ok? Y sin duda la hospitalización, los días de hospitalización fueron menores si usábamos esta estrategia. Y una revisión sistemática también del año 2018 muestra resultados muy similares. En mortalidad no hubo diferencia en todos estos estudios observacionales, retrospectivos, incluso la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero se inclina un poquito a mejor a desescalar. ¿Ok? Y sin duda lo que sí fue estadísticamente significativo, como vemos aquí, se inclinó a desescalar, no tocó el medio, fue el tiempo de hospitalización de los pacientes en terapia, ¿no? Fue menor haciendo un desescalamiento terapéutico, ¿ok? Entonces, pues, lo mejor en ese caso sería pasarle al antibiótico de menor espectro que nos cubre ese staph sensible a dosis altas, sin duda, ahorita vamos a hablar mucho de las dosis, y pues suspender los otros antibióticos y vigilarlo, sin duda. Es probable que el paciente 2 o 3 días después adquiera una Acinetobacter asociada al ventilador, pero va a ser fiebre, va a elevar leucos, tenemos que tomar nuevamente cultivos y pues ajustar el tratamiento. De eso se trata, ¿no? De dejarle el mismo tratamiento y que toda la hospitalización tenga el mismo, ¿ok? Amica, mero y banco.
Continuamos el caso, entonces, lamentablemente, terapia intensiva decide suspender a Mica solamente, pero mantiene el IMI y mantiene la banco, ¿no? El IMI porque tenía un poquito de aminas todavía el paciente y estaba intubado, ¿no? Por precaución. Para mejorar la cobertura contra estafa aureus, vieron que el cultivo era sensible y le añaden linezolid, ¿ok? Entonces, tenemos banco linezolid en lugar de un antibiótico de menor espectro. Ahora, ¿de dónde vendrá esto? Esto sin duda no es algo que se lo inventó el terapista. Observen las guías Surviving Sepsis, ¿no? Que tanto han contribuido a mejorar el reconocimiento y el manejo temprano de la sepsis, 2016. Y esta charla, di una sola charla de esto hace unos meses, me invitaron en el Hospital Vietma, los de urgencias. Y observen esto, unos 2 años después de que salió esto, la ITSA dio una posición donde no apoyaba las guías Surviving Sepsis, ¿no? Solamente, no fue todo, ¿no? Obviamente, sin duda las guías tienen muchas cosas buenas, pero en la parte de antibióticos es donde estaban más en contra. Y aquí, por ejemplo, lo que dice la Surviving Sepsis es que se podría utilizar una terapia combinada, o sea, sabiendo ya el germen que tenemos, darle 2 antibióticos para disminuir más el clearance bacteriano, ¿no? O sea, limpiar más rápido, ¿no? Conociendo que puede quedar muchos días, incluso hasta el paciente esté estable, ¿no? Sugieren con un patógeno conocido, o sea, con cultivo, dar 2 antibióticos, como hicimos en el caso, como hicieron en el caso clínico, ¿no? Banco y linezolid, con diferentes mecanismos de acción, lo que dicen, por varios días hasta que el paciente esté estabilizado, ¿no? Entonces, aquí los de la ITSA, que son la mayoría de infectólogos, pues dieron el grito al cielo, por eso generaron ese documento, ¿no? Donde no apoyan en esa parte las guías, ¿no? Y la evidencia de esto que da la Surviving Sepsis es en base a 2 artículos, un metaanálisis con metaregresión y este de aquí, donde como se puede ver, solamente en el grupo de mayor mortalidad, donde se preveía mayor mortalidad, hubo un beneficio de hacer esa combinación, ¿no? Y eran estudios, la mayoría retrospectivo, ¿no? Solo 2 eran de este metaanálisis, solo 2 eran prospectivos, no era una evidencia clara, y otro metaanálisis más, donde también mostraban que había un poquito más de mortalidad si no combinaban, ¿no? Si se hacían la monoterapia versus si combinaban, ¿ok? Pero la contraparte, pues que pone, sin duda en el documento, es por ejemplo, es randomizado, que es una evidencia mucho mejor que estudios retrospectivos, ¿ya? Donde en Alemania, un RCT multicéntrico, varios hospitales, ¿ya? Pacientes con sepsis grave, choque séptico, se excluyó los que tenían antibióticos previamente y los que tenían factores de riesgo para MRSA. Les dieron mero más moxi versus mero solito por 7 a 14 días. No cambiaron si el cultivo salió otra cosa, o sea, como que juntando, ¿no? Los medicamentos, las terapias, como decía la Surviving Sepsis, versus dejar solo monoterapia. Y el objetivo primario era SOFA a los 14 días y mortalidad, ¿okay? Y lo que vieron es que la mortalidad ni el SOFA fue diferente, usando doble terapia, MOXI, diferente tipo de mecanismo de acción, ¿no? MOXI más mero versus mero solo, ¿ok? Ni la mortalidad ni el SOFA cambiaron. Y en promedio, pues, como ven aquí, ¿no? Igual las curvas, media de tratamiento, 8 días de meropenem y moxifloxacino, 7 días, ¿no? Entonces, esta es una evidencia mucho mejor que la que ponen los de la Surviving Sepsis en esta parte, y donde no ahondan mucho, ¿no? En la recomendación, si lo ponen que sí recomiendan hacer esa terapia combinada cuando ya tenemos el cultivo, ¿no? Sin duda la terapia, como vimos hace rato, cuando es empírica, muchas veces es razonable, ¿no? Dar una terapia combinada, cuando tenemos un riesgo de una KPC, por ejemplo. Ahora, también depende, ¿no? Por ejemplo, las KPC sí hay mayor beneficio dirigido a ser combinada, ¿no? Todavía hay más evidencia. Pero en BLES, en las otras, en MCCA, MRCA, monoterapia sin duda es mucho mejor que dar combinada, ¿ok? Y eso está evidenciado. Y observen este editorial en Critical Care, cómo critica los estudios de Kumar, que era el anterior autor que hizo esos 2 estudios, que dice que son intrigativos, provocativos, ninguno es definitivo, no son basados en una evidencia fuerte, son estudios observacionales y tienen alto riesgo de sesgo, ¿no? Como dice el autor Clombas, que creo que fue el que creó el otro artículo de JAMA que les mostré al último, ¿no? Donde no había evidencia. ¿Ok? Entonces, sin duda, ahí hay mucha discusión y pues creo que, por lo menos los infectólogos, no nos gusta hacer esa terapia combinada, incluso teniendo ya
el cultivo, ¿no? Aquí hay mucha costumbre de eso, ¿no? O sea, agarran el antibiograma y le buscan dos sensibles, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? Cuando quieres dar monoterapia, ya te ven feo. No, sí, eso no es como decimos, ¿no? Continúa el caso. Bueno, al segundo día el paciente presenta fiebre, aumento de los requerimientos de aminas y nuevos infiltrados en placa. Se percata que la creatinina en ese día estaba en 0.6 y la filtración glomerular, la depuración de creatinina estaba en 146, ¿no? Entonces uno pensaría, pues, filtración mayor a 80, el paciente está súper, no está haciendo falla renal, ¿no? Sin duda. Pero habrá algo ahí. Pues sin duda algo bien importante en el manejo de los pacientes críticos, antibióticos, es la farmacocinética, ¿no? En este estudio DALI del año 2014 ya vieron que los betalactámicos, por lo menos lo que sería ideal, o sea, tener más del 50% del tiempo, 4 veces sobre la MIC, ¿no? Solo se logró, observen como números pírricos, ¿no? Hasta, dependiendo qué antibiótico sea, pero algunos menos del 50% con piperacilina, con meropenem del 68%, con cefazolina sobre el 50%, ¿no? Con las dosis usuales que utilizamos, ¿no? Entonces, sin duda, en terapia intensiva siempre hay ese problema, ¿no? Las dosis a menudo no son las adecuadas. O sea, ellos utilizan todo tipo de bomba, pero a dosis bajas, y ahorita vamos a ver muchos días, y eso no es ideal. Y observen cómo a nivel de los outcomes, de los objetivos de la mortalidad y la cura, fue mucho mejor teniendo ese parámetro farmacocinético mejorado, ¿ok? Este estudio igual, aunque es in vitro, es muy interesante, salió en el AAC. Observen cómo cuando la depuración de creatinina, se creaba modelos experimentales de depuración de creatinina, estaba muy alta, ¿no? Los gérmenes volvían a crecer, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente porque al depurarse mucho las sustancias, los antibióticos bajan, ¿no? Y sucede mucho en muchos pacientes de terapia que tienen depuraciones mayor a 80, mayor a 120 mililitros por minuto, y pues los antibióticos están a menores concentraciones séricas de las que se requeriría, ¿no? Aquí, por ejemplo, con 285, que es muy hipotético, pero con 120, que muchos pacientes pueden tenerla, solo alcanzaron a inhibir las bacterias cuando se utilizaban dosis de antibióticos altas, ¿no? 2 gramos cada 8, por ejemplo, de mero, ¿no? Y si se utilizaba solo 0,5 o 1 gramo, que es lo usual, pues no se llegaba y volvían a haber crecimiento bacteriano, ¿no? Sin duda, cuando había depuración baja, si el paciente tenía falla renal, por ejemplo, ahí sí cualquier dosis de antibiótico pues llegaba al objetivo. Entonces, bien importante tener esto en cuenta, ¿no? Y observen cómo cuando volvían a crecer por depuraciones altas, los gérmenes que crecían luego, pues no eran ya sensibles a lo que estamos tratando, eran resistentes, porque le estamos dando subdosis, subinhibitorias, ¿no? Y ahí se genera la resistencia. También, obviamente, esto, ¿quién sería el mejor indicado? Sin duda, pues, sería el infectólogo, de ayudar a que las dosis sean las adecuadas en terapia intensiva. Ellos lo que hacen es tomar su librito Sanford, ¿no? Donde dice que hay que ajustar a la función renal, le ponen desde el primer día ajustado a la función renal, pues nunca va a llegar a la dosis adecuada, ¿ok? Y observen cómo aquí, lo que recomiendan en este artículo, por ejemplo, muy interesante, revisión para manejo de terapia intensiva de antibióticos, es como los pasos que se deberían dar, ¿no? Tener los parámetros farmacocinéticos, por ejemplo, en los betalactámicos, tener más tiempo sobre la concentración del MIC, ¿no? Incrementar las dosis al doble, es lo que recomiendan en el paso 2, ¿no? Infusión continua, algo también que no se hace lamentablemente en la mayoría de las terapias, sobre todo con los betalactámicos, ¿ya? Los aminoglucósidos, igual, la primera dosis al doble, ¿no? Los glicopéptidos, basados en el peso, también infusión continua, sobre todo para disminuir los efectos adversos. Las quinolas no cambian, pero la niacinamida tampoco. Y la colchicina incrementar, sobre todo dosis de carga dar, ¿no? Que es algo bien importante también, tanto para banco y para los otros antibióticos, dosis de carga. Entonces, la primera dosis tiene que ser alta. Incluso si el paciente está con función renal disminuida, la primera dosis no se ajusta. Hay un documento de la Sociedad Española de Terapia Intensiva donde dice lo que no se debe hacer en terapia, y uno de los puntos en infectología es eso, no ajustar la primera dosis aunque el paciente tenga depuración en 0 o 10 o esté en hemodiálisis. La primera dosis no se ajusta a la función renal, tiene que ser entera. Luego ya se va viendo si se lo va a hacer a más tiempos, la inducción, o sea, más pausada las dosis, ¿no? Con mayor intervalo o a menores dosis, ¿no? Sin duda, aquí no tenemos lamentablemente, pero las concentraciones séricas de los fármacos serían de mucha ayuda en ese caso. Y bueno, y para finalizar el caso, se ajusta ellos ajustan la dosis de vancomicina, se mantiene el tratamiento durante la hospitalización en UTI. Hay dificultad para extubar al paciente, sigue en UTI muchos días porque es epocoso,
¿no? A los 20 días seguía con el mismo tratamiento, linezolid, todo, ¿no? Paciente presenta deterioro hemodinámico, fiebre, se agrega micacina, nuevamente le ponen lo que antes se están poniendo, porque ya no hay que ponerle, ¿no? O colistina sería la otra, pero es difícil a veces de conseguir inclusive. Y fallece a las 12 horas, se le tomó un quemo previo a esto, y ahí salió una Acinetobacter XDR, no solo sensible a colistina. Y lo último, pues, la duración de la terapia es algo también muy preocupante, igual en las guías ITSA, ya para neumonía asociada a ventilación mecánica, la neumonía más grave en teoría, ¿no? O sea, los pacientes más graves, sépticos y de ventilación mecánica, recomiendan dar 7 días de terapia, ¿no? Más que una duración mayor, ¿no? 10, 15, 21 días que aquí vemos a veces, ¿ok? Esto ya está con mucha evidencia en las guías. Evidentemente es una recomendación fuerte de moderada evidencia de calidad. La mayoría son de baja evidencia de calidad. Aquí moderada ya es algo importante, ¿no? ¿Ok? Pero más que otras. Obviamente hay que tener, sin duda, esto siempre les digo, ¿no? No es dar 7 a todos, ¿no? Puede ser que el paciente esté yendo mal, siga teniendo fiebre, tal vez tenga una sobreinfección. Hay que investigar todo eso, ¿no? Hay que hacer clínica, hay que ver la radiología, hay que ver los parámetros de la ventilación mecánica también, ¿no? Pero lamentablemente aquí pues no hay, son cerrados, ¿no? Va a tener todo el antibiótico todos los días prácticamente que esté en terapia. A veces flucomas le dan incluso como profilaxis, a pesar de que no hay evidencia tampoco es que sea útil, ¿ok? Eso. Y bueno, la evidencia de esto, un metaanálisis de Cochrane, de RCTs, un review, ¿no? Donde sin duda la mortalidad no fue mayor con 7 días versus 10 a 14 días. 7 a 8 días versus 10 a 14, ¿ok? Ni en ventilación mecánica, ni en neumonía nosocomial, mucho menos obviamente para neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Solo hubo un grupo que fue los gram negativos no fermentadores, Pseudomonas y Acinetobacter, que tuvo un poquito más de mortalidad, de recurrencia de neumonía más que de mortalidad, pero la mortalidad fue igual, ¿ya? En todos los demás fue muy similar y por eso las guías dan esa recomendación. Aquí, como vemos, sin duda lo que va a influir es la infección subsecuente con un microorganismo resistente, ¿no? Como vimos en el caso. O sea, si le damos 7 días, probablemente se infecte luego, o no, tiene todo el derecho el paciente, está en terapia, está en ventilador, se va a infectar de nuevo, sí, pero se va a infectar con algo no resistente. Si está con los 14, 21 días de IMI banco, pues le va a pegar una cosa fea, ¿no? Un enterococo resistente a vancomicina, una KPC o una Acinetobacter, ¿no? Ese va a ser el problema. ¿Ok? Igual este metaanálisis que da datos muy similares, no diferencias en la mortalidad ni las recurrencias de la infección. ¿Ok? Y finalmente, pues aquí cómo influye todo esto, ¿no? Cómo es importante cuidar la ecología también, ¿no? No solamente es la infección del paciente, centrarnos en el paciente. Si nosotros hacemos esas cosas que ya hablamos, pues vamos a hacer que toda la terapia esté infestada de estos gérmenes multiresistentes y pasen de uno a otro paciente, incluso a los que no han tenido ya antibióticos previamente, ¿no? Y ahí sí es como se adquiere las infecciones multidrogo resistentes, ¿ok? Más que poniéndose botas al entrar a la terapia, ¿ok? Sin duda, lavarse las manos es lo importante, ¿no? Pero no sé si ponerse botas, o sea, que estoy traumado con eso. Bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo esta última, un Twitter de una cuenta que sigo, la Steward Antibiótico. Leanla, les voy a un poquito traducir. Los antibióticos son las mayores drogas psicoactivas más potentes en toda la farmacopea, ¿no? ¿Por qué psicoactivas? Porque son ansiolíticos increíblemente potentes, pero no para el paciente. ¿Para quién no son ansiolíticos? Pues para los tratantes, ¿no? Entonces la cosa es tratar un poquito, calmar su ansiedad y hacer que, pues vean que al tratar de esa forma, indiscriminada, sin datos antes de que haya una infección, por ejemplo, no hacer el desescalamiento, no hacer un buen stewardship, están haciendo más daño a los pacientes que beneficiándoles, ¿no? Bueno, muchas gracias.